Bhagavad Gita. Capítulo 14. El yoga de la distinción entre las tres modalidades de la naturaleza. Gunatraya Vibhaga Yoga. El nombre en sánscrito del capítulo 14 del Bhagavad Gita es Gunatraya Vibhaga Yoga, que significa el yoga de la distinción entre las tres modalidades de la naturaleza. Este capítulo trata sobre las tres gunas o cualidades que influyen en el comportamiento y la conciencia de los seres vivos: sattva, bondad; rajas, pasión; y tamas, ignorancia. El Señor Krishna explica a Arjuna cómo estas gunas afectan a la percepción, el conocimiento, la acción, la fe, el placer y el dolor. También le enseña cómo liberarse de las ataduras de las gunas y alcanzar el estado de Brahman, la realidad suprema. El capítulo concluye con una descripción de las características de un Brahmabhuta, un alma liberada que trasciende las dualidades del mundo material y se sitúa en el plano espiritual. En este capítulo, el Señor Krishna revela que las tres gunas son manifestaciones de su energía material y que Él es el origen y el sostén de todas ellas. Sin embargo, Él no está sujeto a las gunas, sino que está más allá de ellas. Así, Él aconseja a Arjuna que se eleve por encima de las influencias de las gunas y se refugie en Él con devoción. De esta manera, Arjuna podrá liberarse del ciclo de nacimiento y muerte y alcanzar la bienaventuranza eterna. El Señor Krishna describe las características distintivas de cada una de las gunas y cómo se manifiestan en los diferentes aspectos de la vida humana. La guna sattva es la cualidad de la bondad, la pureza, la iluminación y la armonía. Quien está bajo la influencia de esta guna tiene una mente clara, un conocimiento verdadero, una acción desinteresada, una fe firme, un placer duradero y un dolor leve. La guna rajas es la cualidad de la pasión, el deseo, la actividad y el movimiento. Quien está bajo la influencia de esta guna tiene una mente agitada, un conocimiento distorsionado, una acción egoísta, una fe vacilante, un placer temporal y un dolor intenso. La guna tamas es la cualidad de la ignorancia, la oscuridad, la inercia y el caos. Quien está bajo la influencia de esta guna tiene una mente confusa, un conocimiento falso, una acción perezosa, una fe ciega, un placer ilusorio y un dolor crónico. El Señor Krishna explica que las tres gunas se combinan y se transforman constantemente en el mundo material, creando una variedad infinita de situaciones y experiencias. Sin embargo, ninguna de las gunas puede satisfacer plenamente al alma, que es espiritual por naturaleza. Por lo tanto, el Señor Krishna insta a Arjuna a trascender las tres gunas y situarse en el nivel del Brahman, la realidad suprema que subyace a todo lo existente. Para ello, Arjuna debe cultivar el conocimiento trascendental que le permita distinguir entre el cuerpo material y el alma espiritual. También debe practicar el yoga o el proceso de conexión con Dios mediante la meditación, el servicio y la devoción. Así podrá liberarse del apego a los frutos de sus acciones y desarrollar un estado de ecuanimidad ante los pares opuestos como el calor y el frío, el honor y la deshonra, el placer y el dolor. El Señor Krishna describe las características de un Brahmabhuta o un alma liberada que ha alcanzado el estado de Brahman. Un Brahmabhuta no se identifica con su cuerpo material ni con sus designaciones sociales o personales. Tampoco se ve afectado por las tres gunas ni por las reacciones kármicas de sus acciones pasadas. Un Brahmabhuta ve a todos los seres como partes integrales de Dios y los trata con igualdad y compasión. Un Brahmabhuta está siempre satisfecho consigo mismo y no depende de nada externo para su felicidad. Un Brahmabhuta está siempre en contacto con Dios y experimenta un amor puro y estático por Él. Un Brahmabhuta es el candidato ideal para entrar en el reino de Dios, donde podrá disfrutar de una relación eterna y personal con Él. Capítulo 14. La superación de las tres tendencias de la naturaleza. Gunatraya Vibhaga Yoga. Ahora te explicaré con más detalle, Arjuna, la verdadera índole de la naturaleza Prakriti, y cómo funcionan sus tres atributos, gunas, en cada vida individual. El término guna no se refiere únicamente a las tres propiedades o cualidades de la naturaleza, sino a las tres actitudes mentales correspondientes que conforman toda conducta. Cuando conozcas estos secretos, poseerás la sabiduría espiritual, que puede llevarte más allá del nacimiento y la muerte.
Gracias a esto, los sabios fueron guiados hacia la suprema perfección. Quienes viven con esta sabiduría se unen decididamente a mí y no tienen que renacer ni siquiera cuando has recreado el cosmos al amanecer de cada ciclo. Yo infundo la semilla de todo nacimiento en el vasto útero de la naturaleza, que a su vez da a luz a los temperamentos infinitamente diversos de todos los seres. Todo lo que nace Arjuna es el producto de esta unión sutil de la naturaleza con el espíritu, sean cuales fueran las formas generadas en cualquiera de los úteros del universo. Debes saber que mi naturaleza es la madre cósmica de toda creación y que yo soy el padre que da la semilla. Gunas, las tres hebras de la naturaleza. Toda vida evoluciona a partir de la capacidad diferenciadora de las tres fuerzas o tendencias de la naturaleza. La pureza, luz o serenidad, sattva, la pasión o acción, rayas y la ignorancia, oscuridad o inercia, tamas. Todos tienen en ellos esas tres hebras, unas literalmente hebras, en distinta proporción y su conducta dependerá, como te he dicho, de la que predomine. Ellas explican por qué tú piensas, sientes, hablas y actúas como lo haces. Este es el mapa total. La persona sávica, variedad poco común, es serena y armónica. La rayasica, ciertamente la mayoría, está colmada de energía incansable. La tamásica, también muy corriente, es letárgica, indolente, poco inclinada a actuar. Estas fuerzas se entretejen hasta crear una fuerte soga que mantiene al ser, al atma, atado al cuerpo mundanal y de este modo lo liga la vida, la muerte y el renacimiento. El objetivo de la vida es elevar el propio temperamento en busca de un ideal superior, pasando de la indolencia o inercia, tamas, al empeño apasionado, rayas, para luego encauzarse hacia la serenidad, sattva. De las tres fuerzas, la de la serenidad proporciona por su pureza una visión imperturbada del alma, pero aún en este caso, puede haber dificultades si uno se solaza en el saber sagrado y comienza hacia algo. Cualquier placer, aun el bien intencionado, crea apego y el consecuente deseo. Todo apego, ata ser espiritual, aun cuando sea con sogas de oro, al pesar y la tristeza del mundo material. La acción impregna desde deseo caracteriza a la segunda de las hebras, rayas, el deseo moviliza a la acción y genera en la mente el sentido del hacer, engendra el ansia del poseer y se aferra a las cosas mundanas, a las sensaciones y a personas que atraen a los sentidos. Así como el leño aviva el fuego, esta hebra produce apego por la acción y sus frutos. El apego se vuelve sobre sí mismo y provoca codicia, así como su pariente próximo, la ira. La oscuridad, tamas, saturada de ignorancia no inculca más que indolencia y sopor, desconcierta a las personas, despojándolas de su capacidad de trabajo, su energía rayásica y de su compostura, su serenidad sátvica. De modo Arjuna que la serenidad ata al júbilo, la pasión, la actividad incesante y la indolencia, a la pereza y la ilusión. En el curso de cada día estos tres elementos van y vienen dentro de cada persona como las mareas. La serenidad pasa a primer plano, sofocando la acción y la indolencia, la pasión gobierna cuando la serenidad y la indolencia son débiles. La indolencia prevalece cuando las otras dos ya hacen aletargadas. Hay que tener conciencia de la una que predomina, que daré algunas señales de ello. Cuando surge sattva es como si la luz del ser verdadero resplandeciese a través de todas sus puertas, tus sentidos. Tu visión se vuelve más aguda, más penetrante tu oído, tus pensamientos y acciones más firmes y precisos. Cuando raya se adueña de tu personalidad es como si la impaciencia, la codicia y el anhelo saltaran al primer plano y tu inquietud te compeliera a actuar. Y tama sobreviene cuando tu mente siente pereza, desconcierto y apatía. El estado mental que prevalezca en el momento de tu muerte es el factor decisivo de tu próximo renacimiento. Si tu alma más parte cuando predomina la serenidad, sattvas ascenderás a los impuros cielos de los seres que conocen al Creador. Si mueres en estado pasional, rayas, lleno de excitación, de deseos insatisfechos, de temores y pesares, renacerás en el útero de otras personas movidas por impulsos semejantes. Si mueres con tu mente aletargada, tamas, partirás en un estado de inconsciencia para renacer en una situación de igual opacidad e ignorancia, tal vez incluso como un ser subhumano o un animal inferior.
Te repito, Arjuna, procura siempre elevarte al nivel próximo superior, pasar de tamas a rayas y de esta a sattva, pues las consecuencias de las diversas conductas son bien claras. Las conductas sáttvicas originan sabiduría, pureza y felicidad. Las rayásicas siempre generan codicia, ira y mayor dolor. Las tamásicas dan paso a la ignorancia y a la inercia. Pero has de saber que la ira y el dolor de las personas movidas por su hebra rayásica pueden ser enviados del cielo, pues nada motiva tanto a alguien a enmendarse como la desdicha que siempre acompaña las acciones impulsadas por el deseo. El sufrimiento es el campo de entrenamiento en que se plasman el buen temperamento y la conducta recta, el dharma. Quien vive una vida basada en el dharma se eleva a la serenidad sattva. Quienes viven en sattva se elevan, ya sea en este mundo o el siguiente. Quienes se quedan en el plano intermedio de rayas son atrapados por la actividad terrenal. Quienes se empantanan en tamas se hunden más bajo aún. Recuerda, Arjuna, las gunas son la naturaleza, prakriti, y que todas las acciones sáttvicas, rayásicas o tamásicas tienen lugar en esta. Todas las cosas de la naturaleza son solo permutaciones de las tres hebras, las tendencias de las gunas, lo son incluso la mente, los sentidos y los objetos que atraen a los sentidos. El propósito de la vida terrenal, como te he dicho, es dejar atrás las dos hebras inferiores y alcanzar la serenidad. Para luego, ascender más aún. La persona que trepa por encima de estos tres estados trasciende la naturaleza y es por tanto liberada del cuerpo natural y el horrible ciclo de nacimiento, la decadencia, la muerte y el renacimiento. Entra entonces en el reino de la conciencia pura y logra la suprema bienaventuranza de mi ser, Brahman, la suprema deidad. ¿Cómo trascender las unas? Pregunta entonces Arjuna. ¿Qué caracteriza a esos sabios, Yanis, que han trascendido las tres gunas? ¿Cómo se comportan y cómo dejan tras de sí estas atrapantes sogas? Buena pregunta, le contesta Krishna. ¿Quién trascienden las gunas son en esencia observadores que están más allá de lo mundano? Aunque tienen conciencia permanente del ciclo inevitable del nacimiento, la enfermedad, la senilidad, el duelo, etc., viven por encima de todo eso y solo son testigos de ello. No sienten la atracción ni rechazo por ninguna de las hebras. No anhelan la feliz serenidad de sattvas o la excitación apasionada de rayas ni rechazan el letargo de tamas. Nada ganan adhiriendo a cualquiera de estas conductas terrenales y nada pierden apartándose de ellas. Los flujos y reflujos de las gunas van y vienen, pero esas personas permanecen firme, en calma, despreocupadas, sin que nada las afecte o las conmuevas. Como sus estados anímicos no están ligados a circunstancias criadas por las hebras, dejan de exaltarse o deprimirse por sus preferencias y rechazos. Equilibrado frente al placer y el dolor, estos yogi ya no participan de las maquinaciones de las tres fuerzas que operan en el cuerpo en la naturaleza. Moran siempre en el ser, el Atma. Dualidades como las de placer y dolor, alabanza y castigo, no tienen ya sentidos para ellos. En esta actitud de santa indiferencia les da lo mismo montón de arcilla que de piedra o de oro. Han avanzado a través del tiempo, el espacio y las circunstancias hacia el lugar en que la mente yace tranquila y desaparece el ego. La manera de atravesar las gunas es mediante la práctica constante de los tres caminos que te he enunciado. 1. Dedicar toda la devoción a lo divino, Bhakti y Yoga. 2. Servir fielmente en los actos de la divinidad, Karma y Yoga. 3. Tener conciencia continua de la divinidad en todos los demás, y en todo lo que se hace, Jnana y Yoga. Por último, amado Arjuna, siempre debes tener presente que yo, el uno divino, soy el fundamento de la deidad manifestada y no manifestada. Soy el imperecedero e inmutable Brahman que está sobre todo y mira dentro de todo como Atma. Soy la verdad eterna y la imperecedera bienaventuranza. Gracias por acompañarnos en este episodio donde hemos escuchado el capítulo 14 del Bhagavad Gita, una de las escrituras sagradas del hinduismo. Esperamos que hayan disfrutado de esta lectura y que les haya aportado algo de sabiduría y paz interior.
Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube Filosofía y Estilo de Vida Budista, donde compartimos más contenido sobre estas tradiciones milenarias que nos enseñan a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. En el próximo episodio, escucharemos el capítulo 15 del Bhagavad Gita, donde se habla de la naturaleza del Ser Supremo y de cómo alcanzarlo. No se lo pierdan. Que tengan un día lleno de luz y amor. Namaste.